Buenas noches. Pastor, ¿por qué sufro? No por quién sufro, ¿por qué sufro? ¿Y para qué sufro? Guiado por el Espíritu Santo, vamos a abrir un paréntesis en lo que venimos con Lucas, porque continuamente te hago referencia diciéndote que Dios, el Señor Jesús, quiere formar nuestro carácter para que seamos discípulos que realmente lo representen, que no seamos de aquellos que dejan mucho que desear, que cuando la gente va a comparar lo que hablamos a lo que vivimos, no encuentran compatibilidad. Y independientemente del tiempo que lleves de haber sido llamado por el Espíritu Santo para ser cristiano, a la gran mayoría, no a todos, pero sí a la gran mayoría, nos faltó que nos explicaran bien lo que viene después de que nos acercamos al Señor. Porque pareciera que cuando llegamos al Señor, en vez de las cosas arreglarse, como que se dañan. Nos han prometido sanidad y resulta que nos enfermamos. Las malas enseñanzas nos han prometido prosperidad y resulta que tenemos fracasos financieros. Nos han prometido un hogar indestructible y resulta que vienen problemas conyugales y hasta divorcios y separaciones. Nos han prometido que tendremos una familia ejemplar y se nos vienen problemas con los hijos o con los papás. Se nos ha prometido larga vida y resulta que la muerte nos visita, muere papá, muere mamá, muere un hijo. O hay una enfermedad que te persigue y has orado vez tras vez para que el Señor la levante y pareciera que no lo hace. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba que tal vez tú estás pasando por una prueba y no sabes qué hacer con ella. Vamos a mirar por qué somos probados y para qué somos probados. De hecho, te lo puedo adelantar desde ya. Somos probados porque las dificultades y las pruebas es la única forma en la que Dios pule nuestro carácter. En el éxito no vamos a formar el carácter. En la abundancia y en la esplendidez no se forma el carácter. Pregúnteselo a la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pregúnteselo a Salomón en medio de su abundancia. Pregúnteselo al pueblo de Israel cuando Dios le advierte en Deuteronomio capítulo 8 en adelante lo que les ocurriría cuando en medio de la abundancia se olvidaran de Él. Y efectivamente ocurrió. Solo en las pruebas se forma el carácter. Ese es el porqué de la prueba. ¿Por qué me ocurren cosas? ¿Para qué me ocurren? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Situaciones de las que casi no nos hablan. Y te decía que qué bueno que a uno le dijeran esto arrancando, porque algunos pasamos años luchando contra las pruebas en vez de asimilarlas para lo que son. Vamos a la palabra, porque la palabra es la brújula. Yo puedo ser un cristiano que no lea la Biblia, sí, hay muchos. Pero eso es como
manejar con los ojos cerrados. Usted se imagina la cantidad de accidentes y de desastres. Y hay creyentes a los cuales no se les trajo a las Sagradas Escrituras desde que nacieron de nuevo y viven la vida cristiana sin ninguna orientación, totalmente ajenos a lo que las Sagradas Escrituras nos explican. Miremos lo que le explicaron al apóstol Pablo recién convertido, cuando ni siquiera era apóstol. Está en el capítulo 9 de Hechos. Aquí encontramos muchas cosas importantes, pero miremos que cuando Dios le dice a Ananías que vaya donde Saulo, porque está ciego y en una visión ha visto, ciego y en una visión ha visto, interesante, ¿cierto? Que un hombre viene a donde él y era Ananías. Uno diría, uy, pero cuidado, Señor, hágale pasito a Saulo porque es que está recién convertido, acaba de llegar a usted, ¿cómo le va a decir usted que este camino es de sufrimientos? Y sé que voy en contravía, diametralmente opuesto a la falsa teología de la prosperidad y del de no te va a pasar nada, y me alegra mucho eso, porque lo que menos quiero es que te engañes en este caminar y lo tomes para lo que no es. Entonces, este Ananías le dice al Señor Jesús como si no supiera, porque muchos hablamos con el Señor ya siendo cristianos como si el Señor no supiera. Y Ananías le dice al Señor, pero Señor, si ese hombre viene con cartas de los sacerdotes y ha venido precisamente para perseguir a los que somos tus discípulos en estas tierras, como si el Señor no supiera. Y le dice el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Quiero decirte que cuando llegaste por la gracia del Espíritu Santo a los pies del Señor, no importa tu edad, no importa tu edad. Fuiste escogido por Dios. Dios fue quien te escogió. Así como a Saulo, Dios te escogió a ti. Y le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¡Wow! Maravilloso, un gran predicador. Y de reyes. ¡Wow! Se va a sentar con los gobernantes. Y de los hijos de Israel al propio pueblo de Dios. Entonces, eso se ve muy bonito. Suena a como cuando el profeta Samuel está en la casa del papá de David y lo llaman para ungirlo, lo hacen arrodillar, le derraman el aceite sobre su cabecita. Eso significa que es el próximo rey que ha sido escogido por Dios. Pero los que leen la Biblia dicen que en los siguientes 10 años de la vida de David le fue, pero pésimo. Saúl lo persiguió para matarlo, tuvo que vivir en cuevas, estuvo entre los filisteos mismos. Vagando. Pero sí, Señor, me acabas de ungir para ser rey, yo quiero ya el palacio. Así no es con Dios. Y entonces a Saulo, que es Pablo, mire lo que el Señor le revela a Ananías y hoy quiero que tú lo asimiles para ti. Porque yo, y está hablando Dios, le mostraré, y eso es lo que Dios te va a mostrar hoy, si es que ya no lo has visto, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Diga conmigo, padecer. ¿Por qué parece que salgo de una prueba y me meto en otra? ¿Cuándo el Señor me va a quitar las pruebas del camino? Te tengo una noticia. Nunca. Nunca. Porque está esculpiendo el carácter de Jesús en ti. Ya eres salvo, ya eres salva. Para el infierno no vas. Vas para la eternidad y vas para estar con Él. Después de muerto, vas a estar con Él para la eternidad. Pero en el estado en que estás, no le sirves ni para taco de escopeta.
No servimos ni para acuñar una puerta como cuando colocamos un libro para que no se cierre. En el estado en que el Señor nos encuentra, en nuestro carácter caído, no le servimos absolutamente para nada. ¿Cuánto te es necesario padecer por el nombre del Señor? John, no me asuste. No, lo prefiero asustado a ignorante. Y bendita las Sagradas Escrituras, porque son la brújula. En el capítulo 14, en el versículo 22 de Hechos, voy a ir un poco rápido, no sé si alcance hoy. Pablo está viajando en uno de sus periplos misioneros y pasó por cada congregación saludando y animando a la gente. Dice la Escritura, confirmando los ánimos de los discípulos. Diga conmigo, discípulos. O sea, esto no es para todo el mundo. Lo puede escuchar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Es para los hijos y las hijas de Dios. Si usted es hijo e hija de Dios, usted los sufrimientos que tiene son con un propósito. Porque es que todos los seres humanos sufren. Todos los seres humanos sufren. No es sino que mire el panorama mundial. No tiene que ir muy lejos, aquí mismo. ¡Qué locura! Es asombroso. O sea, tiene que ser uno muy insensible o muy ciego para no darse cuenta que el mundo está sufriendo mal, están mal, pero re mal. O sea, tiene uno que ser muy indolente pues para estar todo relajado y encender la noticia y decir, bueno, menos mal no están lloviendo por acá los misiles. O sea, estamos completamente desfasados si no somos conscientes de lo que está pasando. Pero la gran mayoría de personas, por no tener a Cristo en su corazón, sea quien sea, sufren sin ningún objetivo. Tendrán experiencias y todo, pero no aprenden nada para la eternidad. Nada está siendo formado en ellos. Entonces nosotros los creyentes, ¿por qué sí sufrimos? Mire cómo confirmaba Pablo, es decir, confirmar es animar, confirmar es decirle, sigan para adelante, tranquilos muchachos. Y mire lo que le dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, no dejen de creer, congréguense, lean la palabra, ámense, colabórense, ayúdense, sigan, perseveren. Y mire lo que les decía, ojo con lo que les voy a decir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, diga conmigo, tribulaciones. ¿Qué tan diferente al evangelio que nos vendieron algunos arrancando? Gracias a Dios éramos llamados, gracias a Dios éramos elegidos, gracias a Dios el que nos parió en este camino fue el Espíritu Santo, porque si fuera por la leche que nos dieron, estaríamos totalmente desnutridos y anémicos. Y si usted es sincero, sabe que hay sufrimiento en su vida. Y puede que salga de esa, pero le llega a otra. ¿Por qué John? John, ¿hasta cuándo? Sería como lo que me preguntaría. ¿Hasta cuándo voy a tener esta enfermedad? ¿Hasta cuándo voy a tener esta situación financiera? Pues yo te podría responder desde mi pequeña experiencia, hasta que el Señor te cambie esa tribulación por otra. O sea que nunca voy a estar completamente libre de tribulaciones, nunca. Yo ni usted, ¿por qué asevera eso? Porque he leído las Sagradas Escrituras y las he leído buscando la respuesta o el versículo para decirte tranquilo, tranquila, que usted no va a sufrir de determinada fecha en adelante. No la hay, no he encontrado un solo versículo para afirmar eso. Pero la gente que no lee las Sagradas Escrituras, como te decía, es como aquel que conduce con los ojos cerrados. Por no leerlas, entonces están sujetos a predicaciones en las cuales le prometen lo que Dios jamás mandó a prometer. Porque acabamos de leer las palabras del Señor Jesús, en las cuales dice, yo le he mostrado a Saulo lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese plural del entremos nos fregó a todos. Porque si Pablo le hubiera dicho a esa congregación que estaba animando en este momento, hasta que entren en el reino de los cielos, no diría, wow, fue para ellos.
O fue para Pablo y para ellos, pero ese entremos nos coloca a todos. Y esto de leer las Sagradas Escrituras una vez al mes leyendo 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento de Mateo hasta Apocalipsis, porque en 30 días te lo lees, si le sacas este tiempo a leer 9 capítulos diarios. O sea, usted y yo ya no podemos estar mirando las Sagradas Escrituras como, ay, abramos a ver qué me sale. Sí, abramos. Ay, mira, me salió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué va a hacer entonces cuando le salga y Judas fue y se ahorcó? ¿Qué va a hacer cuando le salga eso? Por eso necesitamos entender que Dios nos llama a que miremos las Sagradas Escrituras como la brújula en la cual se nos enseña cómo se pule nuestro carácter. No es sufrir para ser salvo, no, es para el carácter. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, Pablo, ya una persona más madura en esto, dice desde su experiencia de servirle a Dios. Leas el capítulo completo, yo solo lo voy a tomar desde el versículo 16, porque en el capítulo 2 y en el capítulo 4, aún en el 3, Pablo habla de una cantidad de cosas que les pasó a ellos por predicar el evangelio en su generación, que uno realmente dice, qué gente tan persistente, pero es que ellos entendían. Cuando Pablo me habla de los sufrimientos que tuvo, no se está quejando. Pablo, como maestro, me está enseñando el valor del sufrimiento. No sufrir por sufrir, porque en sí el sufrimiento no es la meta, es lo que se logra con eso. Algunos de nosotros, aunque no parezca, vamos al gimnasio. ¿Y a qué uno va al gimnasio? A sufrir. ¿O no? Porque resulta que usted revienta el músculo cuando levanta determinado peso y cuando reposa es que se vuelve a soldar. ¿Sufrió? ¿Cuál es el objetivo? Tener salud. Pero también usted encontrará en el gimnasio los que van de locha a tomarse selfies para poder llenar el muro y se mantienen hablando con el uno, con el otro, hasta fumando. Pero hay otros que son dedicaditos. ¿Por qué? Porque saben que tienen un objetivo. Lo mismo ocurre con esto. Entonces Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Y ya llevaba varios años en el ministerio, ya no es el del capítulo 9, recién llamadito, al cual el Señor Jesús se encargó de explicarle lo del sufrimiento. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque estaba refiriéndose a que en la medida en que pasan los años, uno se va desgastando por fuera. Pero resulta que hay un carácter interior. Recuerden, este cuerpo transporta un alma que realmente es usted. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por los sufrimientos a los que había sido sometido, enseguida miramos algunos, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Los sufrimientos, a pesar del desgaste exterior, porque a veces usted se acuesta y dice, uy, joder, me muriera yo aquí, que mañana no despierte. Pero día a día usted va avanzando y por el interior se va renovando. Su carácter le va dando una cosa que se llama madurez. Pero no te estoy hablando de madurez para escribir un libro para que la gente salga adelante y funde una empresa. Muy rico, lo puede escribir, pero no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la madurez espiritual, de saber que uno puede madurar de la mano de Dios en este caminar, mientras este cuerpo se desgasta del todo. Para no haber perdido el tiempo, diría yo, como lo pierde la otra gente que sufre sin ningún objetivo eterno. El interior, no obstante, se renueva de día en día y vuelve a hablar del asunto, porque esta leve tribulación, diga conmigo, leve tribulación. John, pero usted no sabe lo que me está ocurriendo a mí, leve tribulación. John, pero usted no sabe la situación por la que estoy pasando, leve tribulación. Ahora, leve no porque no sea pesada y no sea horrible y terrible, leve porque es temporal. Esa tribulación que usted tiene no lo va a superar a usted en existencia. Es más, puede que se muera de eso, pero es leve. John, pero ¿no le parece a usted muy indolente conmigo decirme que lo que yo estoy pasando es leve? Leve, te dicen las Sagradas Escrituras. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros, y otra vez el plural, bendito sea Dios, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que tú eres eterno en manos de Dios y te espera una gloria que ni te imaginas. Si usted y yo le sacáramos tiempo a esto de pensar realmente qué es ser cristiano y qué es ser creyente y qué es ser hijo o hija de Dios, caramba, se nos estallaría el cerebro. Pablo me dice que no importa, la tribulación es leve y es momentánea porque es temporal, pero mediante esa tribulación leve y temporal, algo excelente está haciéndose en ti para la eternidad, y lo llama peso de gloria. Y la fe se conjuga desde luego, dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, nuestro error, esclavos de lo que vemos. Ves a una persona pasando por una situación financiera difícil y entonces empiezas a mirar los medidores económicos. Esclavo de eso, estás mirando lo que se ve, pero no estás mirando lo que no se ve. John, ¿y cómo se mira lo que no se ve? La palabra dice, por fe andamos, no por qué, no por vista. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos enseñaron mal el versículo. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y funciona, pero no es para eso. Es como el que barre con la trapeadora. Realmente lo que el versículo me está diciendo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es no pongas los ojos en lo temporal, pon la vista en lo eterno. Y para mirar lo eterno hay que mirarlo con fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no sé qué, no se ven. Escuche bien, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Las cosas que se ven. Vuelvo y te digo, esto no es para todo el mundo. Esto es para usted que se tomó este caminar en serio. O es para ti que después de esto que vamos a ver, te lo vas a tomar en serio. John, ábreme de tribulaciones pues. ¿Qué es eso? Capítulo 11 de Segunda de Corintios. Pablo nos abre la puerta para entrar a la intimidad de sus sufrimientos. Pablo aquí no se está quejando, porque una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es también a cuidar nuestras actitudes. ¿Qué ocurre cuando está siendo probado, cuando está siendo probada? ¿Qué ocurre cuando Dios permite que alguien te ofenda? ¿Qué ocurre cuando Dios permite que alguien te robe? ¿Qué ocurre cuando Dios permite que alguien hable pestes de ti? ¿Qué ocurre cuando la situación está completamente oscura? ¿Sabes? Dios no está mirando la actitud del que te ofende, ni la actitud del que te roba, ni la actitud del que te ataca. ¿Sabes qué está mirando Dios? Y en eso se va demostrando el carácter, en la forma en como yo, que me digo creyente, reaccione. Es decir, cuando me golpean una mejilla, Dios no está viendo al que me golpeó la mejilla, es un NN. Está mirando al creyente que está siendo golpeado a ver cómo reacciona. Si saca la mano, invita a la otra. No estoy menospreciando tu prueba, ni quiero que te admires de las mías. Pensemos en las del apóstol, que me las está contando no para quejarse, sino para enseñarme. Todo en la Sagrada Escritura es para enseñarnos. Pero ¿cómo puede enseñarme si no la leo? Sería como el que maneja con los ojos cerrados. Y hay mucho creyente, pero usted se asombraría de la cantidad que se meten a esto del cristianismo y no en la Escritura. Se dan tumbos y tumbos y tumbos y tumbos. Y tal vez, como algunos de nosotros, después de años en esto, venimos a entender que una de las pruebas no sale, las pasa. John me lo tiene que demostrar por las Sagradas Escrituras. Quédese.
Entonces Pablo dice, porque hay gente que se cree ministra del Evangelio, pero no predica el Evangelio. Pablo viene contra estos y dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Porque Pablo hablaba de Cristo, no de él. Pero estos de Corinto le sacaron tanto la chispa que les habló. Entonces Pablo dice, yo más, porque es que había unos falsos ministros en Corinto que hablaban de sus gestas, de sus logros, hablaban de sus títulos y de sus estudios. ¿Tenemos algo en contra de las gestas y de los logros y de los estudios? No. Es más, usted se puede meter a teología y hacer 48 años de teología, pero lo que aprende ahí en teoría no le va a servir. A usted lo que le va a servir es lo que aprenda en su experiencia de sufrimiento. Porque no puedo estar pensando la teoría y pensar que ya capté a Cristo y entonces voy a lograr el carácter de Cristo por lo que estudié. No, se logra por lo que se viva. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. Al creyente le toca trabajar, y muy duro. Lejos el creyente que quiere soñar con el número de la lotería, o que un ángel, uno de los 4 seres vivientes, baje y le diga 777-3249. Ahora, escuche la grabación y hágalo por de pronto. Usted quisiera eso, ¿cierto? Como que, ¡ay, ya! Y entonces está aquel creyente y dice, pastor, cuando me gane la lotería le colaboro para lo del templo. Pues si uno lo piensa, claro que sí, chévere, pero no pasa casi. En trabajos más abundante, pero también a Pablo lo azotaron. Yo le pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos han dado correa por creer en Cristo Jesús? Tiene pues que haber salido de una secta muy terrible o de una familia muy religiosa y que lo hayan dejado encerrado allá en una pieza o alguna cosa y le hayan quitado la comida. Pero Pablo dice, en azotes sin número, o sea que no fueron pocas veces. Pero Pablo no está hablando de las heridas que le abrieron y que sangraron. Él está mostrándome la madurez de un hombre cristiano o en el caso de una mujer cristiana, que realmente el sufrimiento le ayudó a formar el carácter. No solo para esta vida, porque nosotros debemos ser testimonio desde acá, para la eternidad. Para la eternidad. O sea, yo no puedo llegar a la eternidad y encontrarme con el Señor Jesús. Mucho gusto, por fin lo conozco. El Señor Jesús va a decir, ¿cómo así que no me conoció? Entonces, ¿en qué? Usted no estuvo en la escuela del sufrimiento. O usted no puede llegar allá, mi hermana, a decir, ay no, es que yo vengo aquí a un curso de sanidad interior, Señor Jesús, ¿por dónde queda? Porque dice, todavía no he olvidado lo que me hizo mi marido. No, eso es aquí. Esa prueba que tienes en tu hogar es acá y está puliendo tu carácter acá. Lo de perdonar es acá, allá no hay que perdonar a nadie. Seremos como ángeles en la resurrección, dice. Usted no puede llegar allá, Señor, ¿puede orar por mí para que se me quite este dolor de cabeza? Allá no hay enfermos. De hecho, ese cuerpo por el cual usted y yo ahora estamos luchando y estamos cargando, no es el que vamos a tener. Hay un cuerpo nuevo que nos está esperando. Y es verdad, pero si no leo las Sagradas Escrituras, para mí esto será una historieta, no la realidad. En azotes sin número. Y dice, en cárceles más. Cárceles. Algunos solo nos imaginamos la cárcel. Hay gente que ha estado ahí. Ay, no, John, yo me vi papillón. Cárceles por predicar el Evangelio. El sufrimiento a Pablo le formó el carácter. Dice, en peligros de muerte muchas veces. Y no está hablando de que Pablo cogía la moto como un loco pues a correr y por eso estuvo en peligros de muerte. No buscados, pero que le llegaron. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esa es la forma de un judío decir 39. Es decir, a un judío le parecía justo castigar a alguien con 39 azotes, 40 era demasiado.
O sea, no es como su papá y su mamá que le decían, ¿y para que se acuerde? No, 39. ¿Cuántas veces? 5 veces. ¿Cuánto da eso? 5, 4, 20, 196, 195. 195 azotes. Y no ponían el más flaco a darle a uno. La historia da testimonio de lo que era ser azotado por un judío 195 veces. Eso es sufrimiento. Amigos, ¿están acá? Escuche. 3 veces he sido azotado con varas. Es decir, también de los romanos recibió azotes. 3 veces. Y esto sí no dice cuánto es el número, porque eso sí le daban a uno hasta que ya. Una vez apedreado. Yo no, pues a mí me dieron una pedrada una vez que estaba tirando piedra allá en la U. O jugando con unos amigos, ¡pam!, llevé. O saliendo del estadio me dieron con una pila. No, apedreado. Es interesante porque Pablo antes apedreaba gente. Apedreado fue Esteban y cuidaba la ropa de los que lo estaban ejecutando. Pero estoy hablando del sufrimiento. 3 veces he padecido naufragio. Se le hundió la barca o el barco. Por predicar, no era que estuviera en un crucero. No estaba de vacaciones en un yate. No, Señor. Incluye ahí lo que le pasa en el capítulo 27 y 28 de Hechos, en donde él va preso a Roma precisamente por predicar el Evangelio después de estar 2 años en la cárcel, en Cesarea, y ahora va para estar otros 2 años más preso en Roma, 4, un canazo de 4 años por predicar el Evangelio, con naufragio incluido. Era un barco grande. Uno de ellos fue ese. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. O sea, no está hablando de, corramos aquí del centro comercial al carro porque algún un aguacero. No, náufrago, pegado de una tabla. Sé que lo tuyo y lo mío tal vez no haya llegado hasta allá, pero quiero decirte, Dios te pule el carácter con sufrimientos a tu medida. Porque no se trata de menospreciar según el medidor que nosotros tenemos al que sufre más poquito y entonces nos volvemos indolentes. Puede que para usted como empresario una quiebra de millones de dólares sea su prueba, pero para otro le está siendo formado el carácter con una cuenta de servicios de 50,000 pesos, pero le está formando carácter. Puede que el problema suyo es que se siente muy fea o muy feo y entonces necesita una operación, pero puede que el otro sea una úlcera o una enfermedad terminal. No se trata de sacar cicatrices a ver quién ha sufrido más o quién está sufriendo más. Se trata de lo que está moldeando el sufrimiento. Y Dios a cada uno le da lo que puede, ¿qué? Soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, Dios no dejará que ninguna prueba sea superior a sus fuerzas. Otra cosa es que nosotros por naturaleza caída somos tan mimados que lloramos por cualquier cosa cuando nos damos cuenta de que, si aguanto, como que sí resisto. Dice la Escritura, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Pablo a veces iba por caminos oscuros y decía, Dios mío, de aquí allá, ¿cómo es que están las cosas? Muchas peligrosísimas, hay retenes, hay fronteras invisibles por cada lado. Peligros de los de mi nación, los judíos perseguían a Pablo, peligros de los gentiles. Mejor dicho, esta situación de Pablo podría llamarse profesión peligro. Eso es el cristianismo. Es una profesión peligrosa. Te engañaron cuando te dijeron paz, no.
Hay paz en medio de las tormentas, hay paz en medio de los azotes, hay paz en los naufragios, hay paz en las enfermedades, hay paz en las hambres. Porque Pablo no solamente experimentó el peligro de la ciudad, como está la ciudad de peligrosa, muy para el campo, mire, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar nuevamente, peligros entre falsos hermanos. Esta es buena. Y entonces, por fin llegamos a Cristo. Y por fin cruzamos esa barrera religiosa de congregarnos y llegamos a una congregación. Y preciso, ¿dónde van a estar los falsos hermanos? Entre los verdaderos hermanos. Ahí, mezclados, como el trigo y la cizaña. Por ahí no falta el que te tumbe, por ahí no falta el que te haga daño, por ahí no falta el que te ofenda. Y una cosa es mientras crecemos y estamos ahí en ese crecimiento, pero hay gente infiltrada, se llaman falsos hermanos. Diga conmigo, falsos hermanos. Pero Pablo, a pesar de estar entre falsos hermanos, no dijo, yo me voy a volver. No, si esos son los cristianos, era mejor los paganos. No. Si uno realmente nació de nuevo, nada lo hace devolver de esto. Nada, ni nadie. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos y no por tomar tinto. Los desvelos se dan cuando estoy pensando, ¿qué se hace? ¿Cómo salgo? ¿De dónde es? En Pablo era, ¿cómo llevo la palabra? ¿Cómo puedo abrir más congregaciones? ¿Cómo levanto más ministros? En ti puede ser, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo voy a sacar a los muchachos adelante? ¿Cómo tu mujer pensando, cómo voy a proveer para esta situación? ¿Qué voy a hacer con este malentendido? Muchos desvelos. Por eso te digo, a Pablo le mostraron esto 2 horas y media después de convertido. Porque él iba rumbo a Damasco y la luz lo derriba y la voz le habla. Y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? En ese interregno, el Señor le muestra cuánto tenía que padecer por el nombre de Jesús. Y entiéndase, por ser formado el carácter de Jesús. Escuche, hay gente que está sufriendo, pero no está formando el carácter para nada. Sí adquieren experiencia, sí escriben libros de autoayuda, pero no es para eso que el Señor nos está formando a nosotros. En muchos desvelos. En hambre y sed. Hambre, no era que estaba ayunando. Él aclara enseguida que es ayunar. Hambre es cuando usted no tiene mercado. Hambre es que si usted compra el arroz no tiene para la sal para ese arroz. Hambre es que si usted compra el arroz y la sal no tiene servicios o madera para quemar ese arroz. Hambre es que si tiene el arroz, la sal, la luz, le falta la olla. Hambre es hambre. Porque tu carácter no se pule en los banquetes. Cuando tú abres la nevera y abres y ¡pum!, te caen encima todos esos chicharrones, todos esos víveres, quedas allá sepultado entre las bandejas de pollo. Ahí no se pule el carácter. El carácter se pule cuando usted abre y no alcanza a ver nada porque además tiene la luz cortada y no hay nada ya. Una oscuridad, esa nevera suya parece una caverna. Hambre es cuando sus hijos y sus hijas entraron a la universidad y usted frunza para esa matrícula. Haga fuerza para esos libros. Cuando viene el famoso intercambio, así usted, pero se sale. Sí. Porque a muchos padres, y no es cantaleta, nos tocó de una manera diferente y los hijos de muchos de nosotros nacieron ya en el yatecito. Y a veces te lo ve brincando porque el arroz quedó un poquito durito. Y uno dice, Y sed. Pero también aclara, en muchos ayunos. Porque a Pablo también los desvelos lo trasnochaban y decían, Señor,
debes explicarme esto, Espíritu Santo, yo necesito entender por qué esto o aquello. Y entonces decía, no, voy a dejar de lado, ya sí teniendo, no por hambre, porque no de todo, solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, yo necesito tu dirección. En frío y en desnudez. Pero entonces el apóstol sale a un momento de más madurez. Diga conmigo madurez. Porque escuche bien lo que le voy a decir. La pastora y yo tenemos más o menos el panorama de los que somos. Y créanme, ustedes no se conocen entre sí, pero cada uno de ustedes en su familia, por lo menos los que tienen la confianza de decirlo, porque hay gente que no dice nada, hay gente que no dice que está enferma, hay gente que no dice que está pasando hambre, hay gente que no dice que está pasando desnudez, hay gente que cree que uno tiene un espíritu de adivinación, pero a los que sí nos cuentan, uno se da cuenta que todos podría enumerarles y decirles, estás pasando por esta prueba, me has contado que estás pasando por esta, me estás contando que estás pasando por otra. Entonces Pablo se sale de ese sufrimiento local y personal para darse cuenta que no es la única persona en el mundo, él no es el ombligo del universo, no es el único creyente en el planeta y le da por levantar la cara de su sufrimiento y de su tribulación y se da cuenta que, los otros también están sufriendo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Dios no nos podría sacar de ahí, pues, porque también les está formando el carácter para la eternidad. En frío y en desnudez. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, toda esa lista que le acabo de leer. Y Pablo dice que además otras cosas le caían encima. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La preocupación por todas las iglesias. Cuando yo veo ese letrero que saca la pastora de unos mercados que se deben entregar y no lo paso por alto porque no necesito aguantar hambre para saber qué otros necesitan. Dice, pastora, ¿en qué apoyo? Cuando veo todos esos bazares que la pastora apoya a través de la fundación y esa ropa que tú y yo tenemos allá, que hace 3 meses no nos ponemos, quiero decirte que la ropa que no te pones hace 3 meses ya está out. Esa ropa ya no es tuya, es de alguien allá afuera que la necesita. John, ¿cómo voy a dar los calzones de mi primera noche matrimonial? Hermano, usted se casó hace 60 años, ya no, ni para una hamaca sirven. La vajilla que me dejó mi abuela, mi tatarabuela. Hermana, salga de eso, hasta uranio debe tener esa vaina. Le va a tumbar el pelo. Cuando me doy cuenta, la preocupación por todas las iglesias. Y entonces encuentro lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6. Dice, haced el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Y me doy cuenta que lo que me sobra a mí, sea en el vestir, en la nevera, en finanzas, realmente no es que me sobre a mí, es que le hace falta a alguien. Mire al dedo, dígale, ay, ay, ay. Cuando a mi niño y a mi niña no les hace falta nada, pero entonces me acuerdo que Edwin y Erika y Samuel tienen una fundación que se llama Casa Azul y alimentan más de 350 niños en la semana. Por ahí en un barrio a donde usted jamás iría ni por equivocación, ni porque Waze se equivocara. Hay más gente. La preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. John, es que yo estoy muy enfermo. Pablo también. 2 de Corintios, capítulo 12. Pablo tuvo una enfermedad que Dios no le quitó. Le oró al Señor 3 veces para que le quitara esa enfermedad. Y Dios le dijo, no te la voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no dijo, hasta que no me sane no escribo epístolas. No, el hombre era un hombre maduro que entendió la cosa. No, Señor, no lo va a escribir sino 1 de Corintios. ¿Usted verá quién le escribe la segunda? No, Señor, 2 de Tesalonicenses tampoco la va a escribir, que se queden con 1. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Identidad. Y era un enfermo y oraba por enfermos y se sanaban.
Usted no sabe lo tenaz que es hasta que uno entiende, uno en la quiebra, en el fracaso, con la nevera vacía, y alguien viene y dice, yo ora por mí para que mi empresa salga adelante, y uno ora, y la hijo de madre empresa sale adelante, y uno ahí varado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Entonces me doy cuenta que esto es más grande que yo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué chispa la que le da a uno cuando alguien se da cuenta que está mal porque otro lo hizo tropezar. Entonces dice Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, Pablo me está diciendo, les estoy enseñando, 2 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, grábeselo. Apréndase más que vallenatos, grábese esos versículos. Pablo me está diciendo, yo no te miento, eres cristiano, eres cristiana, vas a sufrir, pero tienes un propósito eterno. Esa leve tribulación momentánea está colocando sobre ti un gran peso de gloria. En paisa, ¿qué quiere decir? Cuando estés allá en la presencia gloriosa de Dios, porque vas a llegar, vas a decir, rayos, era para esto, porque no sufrí más. No dándole loor al sufrimiento, sino lo que se logra, porque es la única forma en que se nos... Creyente que no sufre es un creyente mimado, es un creyente malcriado, es un creyente de telenovela. Es un peso muerto, hay que siempre arrastrarlo. Creyente que no sufre es harto porque siempre está, ay, me duele, me queja, me miraron feo, ay, no. Hace varias décadas una señora se fue de la congregación que porque otra señora que subía no la saludaba. Si se hubiera tomado el trabajo de preguntar, yo le habría dicho, ve, lo que pasa es que ella es casi ciega, es miope. No ve, ella no ve sino bultos. Y vos te vas que porque no te saludó. Malcriados, ¿qué son? ¡Qué pereza! En Damasco, dice Pablo, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, arrestarlo, capturarlo, encerrarlo, encarcelarlo. No vaya a pensar que lo iba a quemar. Y fui descolgado del muro en un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. Volado por una ventana. No porque estuviera robándose una cosa, sino se tuvo que volar porque lo iban a matar. Lo iban a matar. No, esto sí es maravilloso. Bueno el tema. ¿Cómo soy un buen discípulo? ¿Cómo soy una buena discípula? Así es que se hace. Está en la Biblia. Pero si no la leo, y si la leo solo buscando donde me prosperan, y entonces paso por alto en hambre y en desnudez. Si leo solamente Jehová Rafa, que significa el Señor sana, pero no quiero una enfermedad. Si leo, mi matrimonio va a ser como el de Priscila de Aquila, juntos llevando el evangelio. Sí, pero para llegar ahí se necesitan varias peleas, como 359. Vuelvo al principio. ¿Por qué estoy hablándote de esto? Porque puede que lleves muchos años en esto y no te lo han dicho y todavía estás navegando pensando. Y ya por experiencia hasta lo sospechabas y dices, pero yo porque salgo de una prueba y me meto en otra. No eres tú, es el Espíritu Santo, tu manager, dándote, tu entrenador, lo que necesitas. Cuando yo descubro eso, ¡pah!, descanso. No es que deje de sufrir, pero descanso. Sé que estoy sufriendo con propósito, no para sufrir. Ya las lágrimas y la moqueadera empiezan a pasar y me doy cuenta de que la vida es eso. Y allá en mi unidad, en mi barrio, en la universidad, me doy cuenta que hay otras familias que también sufren y hay otros que también están enfermos.
Sí, porque algunos de nosotros no conocemos una clínica si no nos llevan allá de urgencias. O no vamos a un sepelio si alguien cercano no muere, y eso de afán. Pero Dios me indicó que te ilustrara, porque a lo mejor es solamente recordarte porque ya lo sabes, pero al menos poner en orden el por qué se sufre y para qué se sufre. ¿Por qué se sufre? Sencillo, porque en las buenas no se aprende. ¿Y para qué se sufre? Porque están formando el carácter de Cristo en ti, y en mí, y en el otro. ¿Y cómo lo hace? Y resulta que, y quiero cerrar con esto para continuar después, otro día, que entonces la familia Gutiérrez o la familia Rendón o la familia Acevedo o la familia Zapata o la familia Aparicio, ¿sí? Están sufriendo allá en su casita, claro. Están pasando la prueba allá en su empresa, claro. Están viviendo la situación allí en aquella clínica, sí. Están viendo el asunto, algún problema jurídico, correcto. Pero entonces lo que quiero decirte es que no te pasa eso porque estás de malas o porque un espíritu inmundo te está atacando o porque Dios se desentendió de ti. Por el contrario, el día que más sufres, Dios está más ahí, pendiente de ti. Que la situación no vaya a ser superior a tus fuerzas. John, pero si es el diablo el que me ataca. Si el diablo te está atacando, tuvo que pedir permiso. Y se lo dieron. Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, hágale. Y uno aquí reprenda. Que los demonios atacan, sí, pero no te pueden tocar si Dios no les da permiso. Esto es tremendo, hermano, lo que Dios nos está mostrando. Entonces lo que te quería decir es que tú, no importa por la letra que empiece tu apellido, perteneces a una iglesia local llamada la Casa del Tesoro. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana si quiere venir. Por el solo hecho de pertenecer a una iglesia local, eres un miembro del cuerpo de Cristo de esta localidad. Y en el gimnasio de Dios, en el gimnasio de la vida, del entrenamiento y del sufrimiento de Dios, a Dios le gusta desarrollar todos los músculos, todos los miembros. Y resulta que a tus otros hermanos y hermanas les está pasando algo de sufrimiento y de tribulación. No eres tú solo, no eres tú sola. Porque Dios está formando, como lo vamos a ver, no se lo pierda. O yo le mando la grabación si no quiere volver. Para formar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos, dice todos, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Rayos! Resulta que por el solo hecho de pertenecer a una iglesia local bíblica que vive el reino de Dios y su justicia como es, llevas parte de la carga colectiva de pertenecer al cuerpo de Cristo local. No eres tú, los Betancourt sufriendo allá solos. ¿Por qué? No, hermano, porque pertenece a la iglesia local, la Casa del Tesoro, donde hay otros que en esta generación el Espíritu Santo decidió formarles el carácter a la estatura de la plenitud de Cristo para la eternidad. Así que esa leve tribulación momentánea es por eso. John, y vuelvo y te digo, ¿y cuándo salgo de esto? Pues cuando termine esa, le empieza otra. ¿Y por qué me está pasando a mí? Porque eres miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios ejercita a todos sus miembros porque Él no quiere un cuerpo dispar. Usted se imagina con un brazo bien desarrollado solo el derecho, porque usted solo hace ejercicio. No, también le ponen peso a este otro lado. ¿Me entiende? Aquí están los Gutiérrez y aquí están los Arango. Dios los está desarrollando para que su cuerpo sea uniforme. Vamos a estar en pie, por favor.
No voy a terminar porque realmente no sé cómo terminar hoy, pero les garantizo que terminamos en algún momento. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la sinceridad de tu palabra. Gracias por recordarme que tú no estás en esta vida solamente hasta que muera o hasta que tú vengas. Tú me quieres para la eternidad y por eso estoy siendo formado. ¿Con qué? Con pruebas y tribulaciones. Amén. Dios nos bendiga a todos. Un momentico, la cena del Señor. Reciban sus elementos, por favor. Y no los consuma para que lo hagamos todos juntos. Mientras recibe los elementos, quiero recordarle que el pan representa el cuerpo del Señor Jesús, que a propósito fue molido en sufrimiento. O sea, el Señor Jesús no lo colgaron en esa cruz y lo pegaron con colbón, no. Y el vino representa su sangre. Él no derramó en esa cruz anilina o tinta de Hollywood, no. Puede quedar muy hermosa la película de la Pasión de Cristo, pero no le alcanza ni a la milésima parte de un milímetro a representar lo que realmente ocurrió en esa cruz. Fue sufrimiento. Porque aunque te quede difícil aceptarlo, hasta el Señor Jesús, por hacerse humano, tuvo que ser formado en carácter. Pero qué gloria la que recibió al resucitar. Ahora está sentado a la diestra de Dios, no solo como Dios, sino como hombre, trazándonos un camino, y a eso es a lo que Él nos quiere llevar. Yo sufro para salvarme, nunca, porque la salvación es gratis. Pero por el carácter, sí nos toca pagarlo todito, y no fían. Hay que pagarlo todo. Pero eso sí, cuando estemos en su presencia diremos: leve tribulación momentánea. ¡Wow! Podemos comer el pan y beber de la copa. A ti, Señor, entonces sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y a ti, amado Padre, toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Y a ti, amado Espíritu Santo, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga a todos.